Bueno, hoy tenía ganas de empezar con otro tema nuevo, con un tema nuevo, con un tema con conjunto. Vamos a hablar un poquitito de los conjuntos, con el título. Sí, se ve más o menos. Bueno, conjuntos. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de los conjuntos? A ver, un conjunto, no sé cómo decirlo, es como una bolsa. O sea, la noción de conjunto, supuestamente, uno se la va formando desde niño, y en la escuela, en el liceo, y cuando llega acá ya sabe lo que es un conjunto. Pero bueno, entonces vamos a repasar un poco qué sería, tratar de decirlo de algún modo, qué sería un conjunto, qué son los conjuntos. Los conjuntos son como, ¿alguien quiere decir algo de eso? ¿Usted qué diría que es un conjunto? Si Un grupo tiene de cosas. un grupo de cosas, vamos a anotar eso, vamos a anotar eso. Un grupo de cosas, y le vamos a poner así, grupo de cosas. ¿Está? ¿Alguna otra idea? ¿Qué puede ser un conjunto? Que tienen una propiedad en común. Acá dicen de agregarle que tienen una propiedad en común. ¿Algo más? ¿Diferente o parecido? ¿En el Zoom nadie? Lo que pasa es que si vos tenés dos propiedades, cumplir ambas propiedades, es una propiedad solo. O sea, si yo tengo la propiedad 1 y la propiedad 2, y digo esta propiedad, P1 y P2, eso engloba las dos. Bueno, a ver, yo voy a poner palabras. Claro, por acá el asunto es que tiene la palabra conjunto y la sustituye por algo que, digamos, es como un sinónimo, grupo. Pero hay otros sinónimos. Colección, por ejemplo. Una colección de cosas. En vez de conjunto, un grupo, una colección. Eh, una agrupación. Una bolsa con cosas adentro. Bolsa. Este, por ejemplo, si yo pienso en esto, pienso en todos los estudiantes que están acá adentro, sean ustedes, pero que tengan lente. ¿Tenés? Bueno, vos también tenés, vos también. Pero yo pienso en ellos tres. Eso forma un conjunto, solamente porque lo consideré. No hay una bolsa de nylon que pasa por alrededor de ellos tres. Y sea el conjunto. Conjunto es considerarlos como un grupo. Es la consideración de un grupo. No precisa, en ese caso, yo dije una propiedad en común. Tenía que tengan lente. Pero también puedo hacerlo sin ninguna propiedad en común. Yo te agarro a vos, a vos, a vos, a vos, y pienso en eso. Claro, eso es un conjunto también. Es como que esta parte yo sé que la dicen siempre, pero no sé. A ver, yo voy a poner
un conjunto de números acá, voy a representar un conjunto de números. Y elijo unos números que a mí se me canten. Pi, -1, 0, terminó. Eso es un conjunto formado por eso. Eso representa un conjunto. El conjunto está en nuestra mente. Eso es una representación del conjunto. Yo estoy considerando esos tres números a la vez. El pi, -1 es 0. Ahora no sé cuál es la propiedad en común que tienen. Muchas veces para decir un conjunto, decimos así, son todas las cosas, o personas, un número, no sé qué, que cumplen determinada propiedad. Esto aparece muchas veces, pero como que no es necesario, me parece a mí, no sé. No sé cómo más decirlo, digamos. No hay forma de explicarlo. O ya lo sabes, o no lo vas a entender nunca. Digamos, corresponde a la formación de los conceptos de etapa anterior de la vida. Pero podemos hacer un intento para acercarnos a eso, o refrescarlo, ¿no? Bueno, entonces trabajemos con este grupo de cosas. Las cosas, en este ejemplo, ¿qué serían? Serían estos tres números. Y al ponerles el círculo a este alrededor, una línea alrededor, estoy representando que lo considero como un conjunto, separado del resto. Las cosas, ¿cuáles serían en este ejemplo? Las cosas. Conjunto, grupo, es el grupo de cosas. Y las cosas serían estos tres números, que ¿cómo se dice? Elementos. ¿Sí? Estos serían los elementos. Las cosas esas que forman el conjunto son elementos. Entonces, las dos palabras que vamos a usar es conjunto, o alguna de estas, y los elementos, las cosas o los elementos. Las que se usan para simplificar, se usan conjunto y elemento, y las otras no se usan. Entonces, eso sería una primera cosa. Entonces, vamos a anotar esas dos palabras por separado acá. Conjunto y el otro concepto es elemento. No lo podemos escribir la definición que es, no podemos escribir explícitamente qué es. Tenemos que tener una noción intuitiva de que el conjunto es un grupo de cosas y las cosas esas se llaman elementos. Entonces, vamos a poner ejemplos de esto. O bueno, y vamos a poner ejemplos. Ese lo uso como ejemplo. Bueno, a ver. Este es un ejemplo. Este sería un conjunto, como ejemplo. Conjunto formado por los elementos del 1. No, menos 1, 0 y pi. Son tres números. Los números naturales, por ejemplo, puede ser. ¿Cómo decís? Los números naturales. Ese sería otro conjunto también, está bien. Pero déjame trabajar con este primero. Acá me dijeron otro conjunto, posible que es el conjunto de números naturales. Ahora ponemos ese ejemplo. Pero antes quiero este conjunto expresarlo de diferentes formas. ¿Cómo se representa? Reitero, los conjuntos son algo que vive en nuestro cerebro. En realidad, los números. O sea, ¿esto qué es acá? ¿Esto es el número 0? No, esto es un símbolo. Número 0 es en nuestro cerebro. Vos ves este símbolo, y te imaginas algo. Eso es el número 0. Esto es un símbolo. Yo qué sé, en otra cultura, capaz que el 0 le ponen así. Ellos miran acá y se imaginan el 0. Pero esto es un símbolo, no es el número. Tiene que separar la mente de la realidad. Lo mismo, esto es un símbolo que representa un número que tenemos en la cabeza. Esto está hecho de tinta de acá adentro. Lo mismo que pi, una letra en realidad, pero que representa un número. Refiriendo a ese número,
Es como yo me llamo Mauricio. Yo escribo Mauricio, la palabra esa no soy yo. Yo soy otra cosa, lo que representa esa palabra. ¿Entendés? Bueno, entonces este dibujo así representa el conjunto formado por esos tres elementos. ¿Cómo más se puede, qué tipo de representación se puede hacer? Se usa. Este sería como representación 1, le pongo representación 1. Sí. Representación 2, el mismo conjunto. ¿Alguien sabe? Con la llave. Con el llave. Con el llave y acá vas poniendo los elementos en cualquier orden que tenga ganas. Por ejemplo, 0, pi, coma, menos 1. Entonces, para decir representación 2 sería esto. Esto y esto representan lo mismo. Acá no importa en qué orden lo ponga, digamos. Y acá tampoco importa si el pi está acá, o si lo dibujé acá, o lo puse acá. Entonces se ponen entre llaves los elementos separados por comas, o punto y coma. Porque, por ejemplo, suponete que los elementos fueran números decimales. Fuera el 1,2, coma, 1,3. Pero más tremendo relajo porque hay una coma que se le ponen el punto y coma. Algo que lo separe. Que quede claro en el dibujito, en la expresión que quede escrita, cuáles son los elementos. Si fueran números con coma, no te conviene usar coma como separador. Te conviene usar los símbolos, me confundo. Si pones punto y coma, o te inventas tu símbolo, triangulito. Triangulito acá, un triangulito acá. El separador más común es el de la coma. Una cuestión de gustos. Bueno, entonces, esas serían como las dos representaciones. Los conjuntos, a su vez, son una cosa. Entonces, Profe, le escribieron en el chat. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron ahí? En el chat le escribieron. No entiendo qué decir escribir qué. No puedo ver el chat ahí. ¿Alguien echando ahí? Escribieron en el chat. Ah, ¿qué escribieron? Léelo. Ah, se nubló. Bueno, entonces, los conjuntos son cosas a su vez, son objetos. Entonces yo le puedo poner un nombre. Por ejemplo, esto que dice acá, pi, es un nombre, un número. El número pi. Se llama pi. Entonces yo digo, a este conjunto yo le quiero poner un nombre. Entonces puedo decir así. Puedo decir A es este conjunto, igual, esto. Ahí estoy diciendo que le llamo a este conjunto. Y por lo general pasa eso. A los conjuntos podés poner cualquier nombre, uno largo, o inventar un símbolo raro, yo qué sé. Por lo general se usan letras para inventar nombres lo más corto posible. Y en general se usan letras mayúsculas para los conjuntos. Y para los elementos se utilizan letras minúsculas. Pero también podrían utilizarse letras de cualquier alfabeto o cualquier símbolo que ustedes quieran inventar. Por ejemplo. Ese es mi símbolo. Para mí, lo voy a llamar así al conjunto 3, 4, 5. Y tiene ese nombre. Listo. Soy el padre, le pongo el nombre que tengo acá. Bueno, a ver, les pido un instante. Seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo hago para decir que una cierta cosa es o no es un elemento de un conjunto? Por ejemplo, vamos a pensar, el ventilador ¿es elemento de este conjunto? No, porque los elementos de un conjunto son 3 números. Ese ventilador no es un número, no está ahí adentro. Entonces, tiene que tener una propiedad para que te deje así, eso, ¿no? ¿cómo jode con la propiedad? Bueno, no sé, está bien. No, es que algo tiene que estar una forma de referirse a no todas las cosas del universo, es decir, las cosas del universo que cumplen una propiedad determinada. Eso ya te va a restringir y te va a dejar algunos objetos nomás, que forman un conjunto. Pero no es la única manera de decir, mira, yo hice este conjunto.
¿Cuál es la propiedad? Podría decir, bueno, son un número entre 3 y 5. ¿Y este cuál es la propiedad que lo distingue? No es natural siempre referirse al conjunto a través de una propiedad. A través de una propiedad te puedes referir al conjunto. De esta manera, considero el conjunto de todos los objetos que cumplen la propiedad. Pero no todo conjunto nace así. Este, por ejemplo, fue totalmente azaroso. El número, capaz que hay una regla. La regla es que sean este o este. Está bien lo de la propiedad, pero digamos, ¿cómo yo? O sea, una cosa es cómo yo verifico si tal cosa pertenece o no a un conjunto, si es un elemento o no de un conjunto. Y ahí dice la palabra que no quería decir, pertenece. Otra cosa es esa noción. Una cosa puede ser elemento de un conjunto o no ser elemento de un conjunto. Más allá de cómo yo lo verifique. ¿No? Si el conjunto está definido a través de una propiedad, la forma de verificar si algo está o no el conjunto es ver si cumple o no la propiedad. Pero yo estoy hablando de una cosa básica anterior, el concepto de ser un elemento del conjunto o no ser un elemento del conjunto. Por ejemplo, ese ventilador no es un elemento del conjunto. El número 3 sí es un elemento de ese conjunto, el número 4 también, el 5 también, y en realidad son los únicos 3 elementos que tienen. ¿Y eso cómo se dice? Bueno, con esa palabra que es pertenece. Mauri, ¿qué símbolo es ese que está delante del 3? Delante del igual. ¿Cómo? Abajo de la representación 1, ¿qué símbolo hiciste ahí? ¿O qué letra es? No hay ninguna letra, es un símbolo que yo inventé. Ah, Cuando yo voy a crear una civilización, le voy a meter un alfabeto que tengo. Somos libres, hacemos lo que queremos. Es un símbolo que yo inventé. ok. ¿Qué letra es? Me decía, claro, era un... Es como una espiral, digamos así. Ah, no, lo puedo reproducir, después subo. Debe estar inventado ya. Pareciera algo de los silfos. Bueno, no sé. Bueno, entonces tenemos eso, conjunto de los elementos. Listo. Ahora aparece una relación, porque vincula una cosa con otra, que es la relación de pertenencia. Podemos poner así, ser o no ser elemento de un conjunto. Ponemos unos ejemplos primero y después, bueno, no sé, ya veremos qué hacemos. Vamos a darle para allá. Vamos a suponer que, como un ejemplo, le llamo, yo qué sé, X a este conjunto. El número 1, este cuadrado que simboliza ese ventilador es este cuadrado. ¿Y qué más podemos ponerle al conjunto? Puedo armar lío, ¿no? Ya, a lo mejor no armo lío ya. No. Le pongo los números, ¿no? Después todos los conjuntos que trabajemos van a ser de números, la mayoría. O va a ser un conjunto formado por funciones, conjuntos formados por otros conjuntos, etc. Por ahora, tenemos el número 1, el 0 y aquel ventilador. Entonces, prestamos atención en estas dos posibilidades. Algo puede o no puede pertenecer o no, ser un elemento o no, dice pertenecer. No se dice que está incluido, eso significa otra cosa. ¿El 1 está incluido acá? No, o sea, incluido es una palabra que va a significar otra cosa. Para decir que algo es un elemento, se dice que pertenece. Yo pongo así, 1 es un elemento. Esto al principio es muy fácil, después se va a complicar. Es de X. 1 es un elemento de X, bárbaro. ¿Cómo lo escribo eso? La notación para eso. Se pone así, 1, se pone este símbolo, y se pone el X acá. Y eso se lee 1
pertenece a X. Vamos a escribir eso. Ese se lee pertenece. Acá dice pertenece. No se ve un pomo. Acá dice pertenece. Profe, ¿qué dice ahí antes del 1? Notación. Sí, Ahí no está. estoy escribiendo demasiado chico. Acá dice notación, a ver si lo grande. Lo que pasa es que ahí justo donde escribiste no se ve. La N quedó fuera. Los compadezco de los que están en el Zoom. Notación. ¿Cómo se denota? ¿Cómo se dice esto de otra manera? El símbolo. Así. Y eso se lee pertenece. Y vamos a inventar uno que no pertenezca, yo qué sé. Yo mismo, yo, el Mauri. Yo no soy un elemento. Un elemento se abrevia así muchas veces. Esto, eso es elemento. Yo no soy un elemento de ese conjunto. No soy un elemento de X. Y como lo escribo eso, como con el cosito tachado. Y a ver si lo puedo poner en alguna parte, acá arriba. Eso se escribe así, notación. Ahí se pone. Bueno, yo no pertenece. Bueno, listo. Entonces tenemos las cosas del universo. Algunas son conjuntos, otras no. Los conjuntos tienen elementos. Y si me das dos cosas, yo te puedo decir si pertenece o no, dependiendo si es un elemento o no, una cosa de otra. ¿Sí? Entonces tenemos esas cosas que vienen más o menos juntas. Conjuntos, elementos y pertenecer. Esto es pertenecer o no pertenecer, ¿no? Esto sería como una relación, porque vincula. Este lo vincula con este. Lo relaciona. Una relación, porque relaciona. Bárbaro. Vamos a borrar acá. Bueno, cuando yo digo defino un conjunto así, como de esta manera, o de esta manera, lo que hago es enumerar cuáles son sus elementos. ¿Cómo era que se llama ahí? ¿Alguien se acuerda? Porque yo no me acuerdo. Es uno por comprensión y otro por extensión, pero no sé cuál es cuál. ¿Alguien lo sabe? Este es extensión. Ah, podría ser que sea de extensiones. Bueno, es extensión y comprensión. Bueno, este es uno de esos. El compañero dice que es extensión, definir un conjunto así. O si no, otra manera de definir conjunto es con una propiedad, que es lo que decía el compañero hoy. Entonces vamos a definir eso con una propiedad. Vamos a poner un segundo ejemplo. No, primero antes de eso quiero poner el ejemplo de los números naturales que habían dicho en el Zoom. Entonces ponemos el segundo ejemplo, otro ejemplo de conjunto. Bueno, en realidad este ya es el segundo. Pongo otro ejemplo que no sé cuál es, y este conjunto. Entonces busco una N, un doble palito acá, conjunto de todos los números naturales. Bueno, ¿cuál es el primer número natural? El 1. ¿Alguien dice otra cosa? Bueno, justamente sobre eso hay hay peleas, no hay consenso. Hay gente que considera que el número 0 es un número natural y hay gente que no. Es una cuestión de nombre. Es que para mí esto no es negro, esto es gris oscuro, porque no sé, la penita. El negro en realidad es una cosa concreta. Cuestión de convención de los humanos. ¿Tá? Yo soy de los que le gusta que el 0 sí sea natural. Entonces, para mí los naturales empiezan con 0. Agarras a otro por la calle y dice, no, empieza con 1. Nadie dice que empieza con 2, tiene menos 1, ni nada. Esas son las dos opciones. Muchos les gusta considerar que el 0 es un número natural
y a otros no les gusta. Y bueno, que se jodan todos. Se podría representar así. Ahí hay un problema, porque ese conjunto está definido por extensión. ¿Enumeré todos sus elementos? No, No. ¿Y voy a poder enumerar todos sus elementos? no. Entonces no sé qué es, pero ahí te lo puse. Es como que vos te tenés que imaginar qué es lo que sigue. Es infinito, ¿no? ¿Saben lo que significa infinito? Lo más fácil posible. Que no tiene fin. Que no es finito. Algo finito, como de 3 elementos o de 20, te lo puedo escribir. Pero si en realidad si me decís un conjunto finito de 4 trillones de billones de elementos, tampoco. Me muero. Antes, termina la naturaleza. Hay 2 ciclos del Big Bang. Digo, está. Bueno, entonces, es un conjunto que está Pero, pseudo escrito como por extensión. Mauricio, Sí. los naturales no es de 0 a 9. No, los naturales no son del 0 al 9. Del 0 al 9 serían como los dígitos. Ah, ok, ok. Vamos a definir ese conjunto que dijo él. Los dígitos. Le pongo D. Del 0 al 9. Este sí lo puedo escribir todo. 0, 1, 2. A veces por vago, aunque lo puedo escribir todo, para no escribir tanto, le encajo unos puntitos igual. Hasta el 9. Pero estos puntitos simplemente me están resumiendo lo que yo ya sé que va ahí. Esto es más raro. Estos 3 puntitos significan cosas parecidas pero diferentes, ¿no? Pues esto sigue. Yo cuando era niño decía, pero entonces no termina nunca. Porque le sumo 1 y sí, otro más grande. ¿Y cuándo termina? Y no termina nunca. Son infinitos. Nunca vamos a poder pensar en todos estos números individualmente. Pero sí podemos hablar de todos ellos ahora. Pues me puedo imaginar el conjunto formado por todos los números. Pero no puedo en mi vida imaginarme cada uno por separado. Bueno, está. Basta de filosofía. Lo de cómo era el otro, comprensión era. Yo, como no estoy seguro de esas palabras, cuál es cuál, no la escribo, ¿verdad? Entonces, la otra forma, este ejemplo que voy a poner ahora, lo voy a hacer por comprensión. Voy a escribir así. Todos los números naturales que son pares. Acá ya no se ve. Si estoy usando demasiado, no tengo que escribir cerca de acá y cerca de allá, tengo que estar un poco lejos. Bueno, pero repito lo que escribí para quitar el zoom. Acá puse todos los números naturales que son pares. Bueno, eso es un ejemplo de decir el conjunto con una propiedad que deben cumplir sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué propiedades tienen que cumplir? 2. Ser número natural y ser par. Ahí definí un conjunto a través de una propiedad. La propiedad es ser número natural. Lo puedo separar en 2 propiedades, si querés, a la propiedad es ser número natural y ser par. ¿Eso cómo lo puedo escribir simbólicamente? Vamos a ponerle a este conjunto. ¿Cómo lo puedo escribir simbólicamente? Así pongo así los X, que pertenecen a los naturales, como que primero digo qué tipo de elementos son los X, son naturales, eso ya es una propiedad en sí. Los X que pertenecen a los naturales, tales que, y eso se pone con 2 puntos, ¿se acuerdan que para símbolo, para tal que, había un palito? En los conjuntos hay diferentes estilos, pero a mí me gusta siempre usar el 2 puntos ahí. Después, es el único lugar donde yo uso el 2 puntos con el significado de tal que, en los conjuntos. Y en esta parte del conjunto. Entonces serían los X que sean naturales, tales que, y pongo así, X es par.
Esta sería la propiedad. Acá también hay la propiedad. Esa es la forma de escribir este conjunto, esta forma de escribir este conjunto, el de todos los números. Eso se llama por comprensión, supuestamente. Bueno, vamos a escribir este por comprensión, o de la otra forma. ¿Cómo lo podrían escribir? Decir los X, que no sé qué cosa, y que te dé eso. ¿Cómo podría ser escribir por, digamos, con este estilo? Ahí está, enumerados esos elementos. Entonces ese conjunto D coincide con, bueno, si nadie me dice nada, lo hago yo. Serían los X, por ejemplo, o otra letra, los A, pertenecientes a los naturales, y lo pongo tal que 0 menor o igual que A, menor o igual que, bueno, sería 9. Esta es una manera de escribir este mismo conjunto. Otra forma de escribirlo. O sea, poner una condición diferente a esa, es esta. 0, por ejemplo, menos 1, por ejemplo, menor estricto ahí, eso. Es menor que 10. De otra manera. Entonces, cuando vos lo escribís enumerando los elementos, hay muchas formas de escribir el mismo conjunto, porque lo puedes escribir en cualquier otro orden. Y cuando lo escribís como con esta forma poniendo propiedades, y muchas veces propiedades diferentes te llevan al mismo conjunto. Propiedades expresadas de forma diferente. Yo digo todos los x que al cuadrado de 1. Es lo mismo que decir todos los x que a la 4 de 1. Son lo mismo. Las condiciones diferentes. Yo digo, al cuadrado de 1 es una condición, pero a la 4 de 1 es otra cosa. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así mejor. Este igual acá significa que yo D lo defino como D. Eso a veces se ponen así, 2 puntos. Porque D lo he definido como eso. No se lo ponemos. Y a este conjunto, yo definí acá, vamos a llamarle D1. Y a este conjunto que yo escribí acá, vamos a llamarle D2. Entonces, la función del signo de igual, en esta, ahora cambió. Ahora significa que vamos a llamarle a este, vamos a llamarle D1. A esto, vamos a llamarle D2. Entonces, ¿qué puedo decir de D1, del conjunto D1 y del conjunto D? ¿Qué puedo decir de ellos dos? Que son iguales. Aparece el concepto igualdad de conjunto. ¿Sí? Entonces, el D es igual al D1 y es igual al D2. Los tres son la misma cosa. Le puse nombres diferentes, tres nombres diferentes son la misma cosa. ¿Cómo vos te llames? María, Julieta, no sé, Pedro. ¿Está? En tres nombres, pero es el mismo objeto. Es siempre el mismo conjunto. Se puede llamar D, D1 o D2. ¿Ah? Entonces, vamos a tratar de abstraer eso. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? ¿Qué tiene que pasar para que dos conjuntos sean el mismo? Sí, vos dijiste algo. Que tengan los mismos elementos. Ah, vamos a escribir eso. Es medio trucho, porque si son dos conjuntos, son iguales. Pero bueno, no sé cómo escribirlo también. Dos conjuntos son iguales. Sí, solo sí. Digo, sí, tienen los mismos elementos.
Bueno, entonces acá hay un ejemplo en donde yo escribo algo con texto, que lo puedo poner bien cortito, pero con símbolos que ya manejamos. Entonces, eso que yo escribí ahí sería una definición. Voy a escribir esa palabra acá arriba. Definición. Una definición. Las teorías están formadas por teoremas, definiciones y opciones. Es una definición, es donde yo le doy significado a algo. Por ejemplo, estoy diciendo, si yo digo que estos dos conjuntos son iguales, ¿a qué me refiero? A esto que dice la definición, a que tiene los mismos elementos. Estoy dando sentido a esta frase, digamos. Que los conjuntos son iguales. ¿Qué significa que los conjuntos son iguales? Acá te lo está diciendo. Significa que tienen los mismos elementos. Se define un nuevo concepto, un nuevo término o algo, que la igualdad de conjuntos, esto lo define en términos de cosas que vos ya sabés que son. Tener elementos, o sea, que pertenecer o no pertenecer, ya sabés lo que es. Ya, es anterior a lo que pertenece. ¿Ah? Entonces, te define un nuevo concepto en términos de cosas que vos ya conocés. Entonces, pero que esa misma definición se puede escribir diferente. No. Sí. Definición. Como así, sean, o sea, consideremos, sean es la forma más corta, la palabra más corta para decir, vamos a considerar que tenemos dos conjuntos, y sean ¿Qué carajo tengo A y que B. ver? Chinela de mierda. Tenés prendido el micrófono, Manuel. ¿Alguien no me entra ahí? ¿Alguien habló en Zoom? No, tenía un compañero prendido el micrófono. Está. Sean A y B. No me puedo pasar como de acá, no me puedo pasar. Sí, menos todavía. Sean A y B. Conjunto. Tengo un par de conjuntos. Entonces, digo así, A es igual a B. ¿A B? Sí. ¿Y cómo digo con símbolos que tienen lo mismo? Sí, pero incluido todavía no lo definimos. La inclusión todavía no la definimos, no la podés usar. Podríamos decir así, ahí va, que los A minúsculas y los B minúsculas sean iguales, dijeron acá. Pensando en que los A minúsculas son los elementos de A, supongo. No, o sea, Ahí va. Ahí yo iría por ese lado, que sí, bueno. Para que sean, o sea, para tener los mismos elementos sería, si yo tengo un elemento de A, cualquiera, ese también tiene que ser el elemento de B. Y al revés también. Y cualquier elemento que yo agarre de B también tiene que ser el elemento de A. Si pasan esas dos cosas, es que son iguales. Si todos los elementos de A son elementos de B, y también todos los elementos de B son elementos de A. Los separo en dos, tengo los mismos elementos, los separo en dos de esa manera. ¿Se entiende? Todos los de acá están allá, y todos los de allá también están acá. Entonces es lo mismo. Eso. Entonces, como si solo así, X pertenece a, sí, solo sí, a lo que más grande, X pertenece a B. ¿No sería para todo X perteneciente a A? Se puede formular con un para todo también, que están diciendo en el suma ahí. Pero esta que voy a escribir es como la más corta. Acuérdense que el sí solo sí son dos entonces a la vez. Uno para allá y otro para acá. Entonces, el entonces para allá está diciendo que si X está en A, entonces X tiene que estar en B. Está diciendo todos los elementos de A también son elementos de B.
Y entonces para acá está diciendo todos los elementos de B también son elementos de A. Esas dos cosas combinadas tienen los mismos elementos. ¿Sí? Es una forma de expresarlo con símbolos. Bueno, entonces fíjense lo que ocupa esto, el texto, y lo que ocupa esto, el texto. Y bueno, es un poco menor. Cuanto más adelante nos metemos en la matemática, con mayor complejidad, el ahorro es mucho mayor que tuvimos acá. Porque ponerle que aquello que escribí sea como hasta acá. Y ahorré la mitad más o menos. Después ahorrar muchísimo más espacio y símbolos. Utilizar la notación, de acostumbrarse a trabajar con el símbolo. Tipo, tenés que acostumbrarte tanto hasta el punto de, por ejemplo, vos vas al supermercado y decís, te quiero comprar la banana que pertenece a ese cajón. Ya pensás en pertenece y incluir tu vida. Hay que apropiarse de los símbolos. Porque si todo el tiempo estoy mirando acá y digo, ¿esto qué era? Esto era pertenece. Entonces tengo que traducir mentalmente de esto a pertenece, escrito, y de eso su significado. Ahí perdés tiempo. La idea es que ya entender qué significan las cosas al ver la forma simbólica. Acuérdense cuando aprendimos a leer y a escribir en la escuela, nos costó muchísimo. Bueno, esto es parecido. Hay que aprenderse a leer y escribir este idioma. Igual lo mezclamos con ese idioma. Tampoco hay que ir independizando, no sé qué era. La pausa de la hora. Metemos pausa. Pero le voy a dejar algo para pensar. Yo quiero definir así. Otra definición, la que dijo el compañero de incluido. Sean A y B conjuntos, no lo voy a escribir de vuelta. A incluido en B, y lo escribo así, con este palito, si no le pone ese palito. Si todos los elementos de A también son elementos de B. Y les dejo para pensar estas dos cosas. 3. Este símbolo se lee incluido. Hay gente que en vez de usar este símbolo, lo repito, solo pone la cosita esta y esto no la pone. Pero se refieren a lo mismo. Se refieren a escribir. Todos los elementos de A también son elementos de B. Entonces lo que yo les dejo como ejercicio es esto. Escribir toda esta basura gigantesca formada por texto en español en símbolos. ¿No? Entonces, 1. Expresar en símbolos. Bueno, sería todo expresar en símbolos. Esto. Esa me la he incluido en B, en símbolos, que ahí está con palabras. Lo segundo, expresarme qué es que hace a diferente de B. Símbolos. Y también expresarme qué es que A no esté incluido en B, que se escribe así. Siempre que es un no, lo tacha. Se ve que es lo que le gusta hacer. Eso, escrito con X, con pertenece, con A, con entonces, con lo que sea. Les dejo para pensar eso y seguimos en 5 minutos. Ay. Bueno, ¿pensaron algo? A ver, no sé en dónde escribir. Borro esto. El 1. ¿Puedo borrar la primera definición? Sí, son símbolos las palabras, en este tipo de símbolos. Pero, recién dijo qué significa eso. ¿Para qué te vas a adoptar? Por ahora el significado que tenemos para esto es todo este texto. Todos los elementos de A también. Quiero escribir eso
con este tipo de símbolo, no con este tipo de símbolo, que son palabras, con este tipo de símbolo, partir. Acá en el Zoom me están diciendo, a ver, decime. Puse que A está contenido en B si para todo X perteneciente a A, sí, solo si X pertenece a B. Pero ahí dijiste sí, solo sí. Sería una coma. A ver, escribo así. A incluido en B. La formulación compara todo. ¿Sí? Sí. A incluido en B, sí. Me dijeron así acá. Para todo X que pertenezca a A, coma, sería ahí, X también pertenece a B. Este también se puede escribir con para todos, pero más largo. Este está más largo un poco más largo que lo que yo escribiría. ¿Alguien hizo algo diferente a tipo sin para todo? ¿Alguien hizo algo sin para todo? No. ¿Alguien hizo alguna otra cosa en este? Pone así nomás, X pertenece a A implica X pertenece a B. Está. Sin para todo. Yo no pondría esto, yo pondría esto. X pertenece a A. Si pasa eso, entonces implica esto. Yo lo escribiría así, en vez de esto acá arriba. Lo mismo. Pero si no hay para todos los países. No, porque está diciendo, ¿qué dijimos? Si vos tenés tipo, no sé, alfa, una condición, una proposición, implica beta. Quiere decir que cada vez que se cumple alfa, beta también se cumple. Ese es el sentido que le dimos al entonces. No dijimos la tabla de verdad, ¿verdad? Me la hizo poner aquella tabla de verdad, pero que cada vez que se cumpla alfa, se va a cumplir beta. Entonces, acá es eso. Cada vez que yo tengo un X que pertenece, ya está el para todo implícito ahí en el cada vez que es. No está mal, está bien. Este también está bien, si lo interpretamos así. Que esto significa, cada vez que se cumple este muchacho, este también se va a cumplir. Pero está ahí, viste, en el centro del asunto. Porque también puede decir todo, para todos los X que para todos los X que presentan A, no sé, podría hacer todo para todos también. Bueno, entonces, ese sería el incluido. El 1. Vamos a hacer primero el no incluido. Pero vamos a quedarnos con el que yo digo, ¿está? Con esto. Que en realidad significa esto que está acá arriba. ¿Cómo sería el no incluido? Sí. Si lo quieren dejar así, lo dejan. ¿Quieren dejarlo así? Dale. Para eso puse que B escriben A y B diferencia. Ese es otro concepto. Ese es estar incluido de manera propia, qué sé yo. ¿No? Porque si vos, lo que pasa es que no lo dije bien, tacharlo significa que no se cumple eso. La negación. Esto es la negación. Esta frase, ¿qué es eso? Esto significa que no está incluido. Hay que negar eso. ¿Ves? ¿Entendés? ¿Viste qué significa? Bueno, sí que se transformó en algo del área lógica común y corriente que ya dominamos absolutamente y en negar algo. A ver, neguémoslo esto. Para todo X, no sé qué, coma, aquí también. Bueno, niego. Existe X perteneciente a A o X perteneciente a B.
Acá viene tal T. Para todo, coma. Existe tal. Tal que X no pertenece a E. Por ejemplo, yo tengo un incluido. Todos los de acá somos hinchas de Peñarol. O sea, nosotros estamos incluidos en los hinchas en los que formamos los hinchas de Peñarol. Eso, si decís que eso es mentira, es que hay alguien acá que no es hincha de Peñarol, lo que dice acá. Hay alguien acá en el cuarto que no es hincha de Peñarol. El segundo se llega igual. Es lo mismo, por los dos significan lo mismo. Cada vez que X pertenece a A, el X tiene que pertenecer a B. ¿Cómo negas eso? Ah, no, significa, hay un X que sí pertenece a A, pero no pertenece a B. Hay es el mismo significado. ¿No? Ahí sería el 2 y todo eso. ¿Y este? Claro, eso lo digo, llega igual. Ah, este sí que se niega igual. Si la negación de incluido es lo mismo que la negación del igual, entonces el incluido igual deberían ser las mismas cosas. Claro, porque Esta es la negación del incluido, ¿no? Eso es lo que hablamos otra vez, que en algunos puede ya ser el igual de todo. Por eso yo no uso el igual. Incluido de una. No, pero el igual significa una cosa, el incluido significa otra. Sí, pero el incluido también puede, o sea, por eso ya la rayita abajo. Sí, el incluido permite que sean iguales. Claro. No, si la negación de dos cosas son la misma cosa, esas cosas son lo mismo. ¿Eh? Porque las puedes obtener de vuelta negando una segunda vez. Y yo lo propongo pensar así. Vamos así como está acá, miren. Ahora no puedes ir hablando, a ver. ¿Qué es que sea diferente? Piensen en la frase. Tienen los mismos elementos. Eso hay que negarlo. No tienen los mismos. Así que le pones un no y más. Eso, por lo menos un elemento de uno de los dos está en el otro. Vamos a hacer aparecer eso con lógica. Yo le dice, Mauri, Decilo, sí, decime. X pertenece a A, entonces existe un X que pertenece a B. X pertenece a, Entonces entonces, existe un X que pertenece a B. existe un X. No, pero ahí está mal. No porque no tiene sentido. X pertenece a entonces existe X. Acá ya X es alguien, no puede parecer existir un X. Como que te vengo hablando de una persona y de repente le introduzco de vuelta. No tiene hay un problema con cómo le estás tratando de expresar la idea simbólicamente. Pero yo sé que vos sabés qué es lo que quiere decir, pero lo estás diciendo mal en ese lenguaje. Ok. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner ese paréntesis, esto. Y bueno, ¿qué hay que ser distinto? No lo escribí bien, pero es que no sean iguales. No, que no sean iguales. A ver si podemos hacer un razonamiento. ¿Qué es ser iguales? Que no sean iguales. ¿Qué es que sean iguales? Este sí se lo sí. Los elementos de uno también son elementos del otro. ¿Para qué es un sí solo sí? Son dos entornos. Vengo por acá. Eso que está ahí adentro es que A implica B, digo que uno implica el otro y al revés también. Está quedando muy chiquito.
El sí solo sí es este entonces y este entonces. Y eso hay que negarlo. Hay que negar esto y eso. Ah, ahí puse lo que significa un sí solo sí. Sí solo sí es el entonces este y este otro entonces también. Bueno, entonces, ¿cómo niego algo y algo? El perro es verde y ladra. ¿Cómo niego eso? O no es verde o no ladra, uno de las dos. No, negando. Bueno, vamos a hacer eso. No esto. Voy a decir arriba. Esto se implica así. También se puede escribir con para todo, como acá. Pero lo voy a borrar. Porque ahora vamos a tener que negar eso. Justamente, negar. Esto tiene la estructura de no, alfa y beta. Este sería alfa, la afirmación sería beta. Negar el i es que o no alfa o no beta. Escrito así, simbólicamente. Se puede hacer eso. Acá pasó a no todo eso es que no x pertenece a implica, o sea que no lo implica. No, esto no implica que pertenezca a B, eso, o capaz que lo otro. Es el no esto, ¿sí? Es el no esto, o sea que esto no implica esto, o este no implica esto, o esto, o no, digamos. No esto. Entonces, el o entre esto y esto. Es el o entre esta negación o esta negación. Y esto ya lo hicimos. Nosotros, esto que está acá es incluido. Solo este pedazo. Nosotros ya negamos el incluido recién. ¿Cómo quedaba? Este primero. ¿Cómo queda? Negar el incluido. Mira, si existe un x que está acá pero no allá. ¿Sí? Hacemos ese ejercicio. Entonces, existe un x. Que está acá. ¿Saben qué? X no está en B. Sería manera de escribir. A ver, yo desde el punto de vista lógico estoy dejando muchas dudas, mucho que desear. Soy prolijo y no sé exactamente cómo se escriben de forma correcta las cosas. Lo que estoy haciendo es escribirlas de una manera. Para nuestros fines, para lo que vamos a usar los símbolos, canto. O negar esto. ¿Y eso qué es negar esto? Existe un X que está acá, pero no allá. Y acá quedó la frase que dijo el compañero. El compañero dijo, no son iguales si hay un elemento en alguno de ellos que no está en el otro. ¿No estoy qué? ¿Acá? ¿Y acá? Claro, puede ser lo mismo. A ver, acá dice, ¿Cuál es el primero? A está en este salón. Y B es el hincha de Peñarol. ¿Están en B? Dice, hay gente en este salón que no es hincha de Peñarol.
Acá dice, hay gente que es hincha de Peñarol que no está en Cisalón. Es una frase diferente. Digamos, es lo como para el otro lado. Acá dice que hay alguien en conjunto A que no está en conjunto B. Acá no dice, acá dice hay en conjunto B que no está en conjunto A. Y acá dice, acá está lo que vos dijiste. En al menos uno de los dos conjuntos tiene que haber alguien que no está en el otro. O sea, o esto, o hay alguien en A que no está en B, o en B que no está en A. Acá dice lo que vos dijiste. O sea, nosotros no precisamos hacer toda esta lógica, ya nos damos cuenta enseguida cómo decir cosas. Pero en el fondo se puede hacer un razonamiento lógico, ¿entienden lo que les quise mostrar acá? Yo no pretendo que nadie lo piense así. ¿Cómo se dice distinto? Hacer todo este camino, llegar acá. No, lo que quiero que en el aire me digas eso, lo que hizo mi compañero. Digamos, tienen los mismos elementos. ¿Qué es la negación de eso? Que al menos uno hay al menos uno que tiene un elemento que no está en el otro. Ya está, listo. No pasa, por mi mente jamás pasó todo esto. Pero se puede hacer formalmente. ¿Viste que no dice lo mismo? Sí, digamos. O sea, esto No sé si no es lo mismo que podría ser análogo, parecido. Claro, o sea, no sé si es así, pero digo, si vos lees primero, ya sabés, o sea, para que se cumpla, hay que pasar las preguntas. No, no está mal. Esto se puede cumplir y esto no. O se pueden cumplir ambos. No, si yo ya sé que esto se cumple, no se deduce que esto se cumple también. No. De hecho, por ejemplo, a ver, acá diría, toda la gente que está en este salón no es hincha de Peñarol. A ver, eso sería... Son afirmaciones diferentes, tienen significado diferente. El problema está con entender el significado. Que tengan los mismos elementos, acá dice X pertenece a B. Acá dice X no pertenece a B, es parecido. Dice existe, acá dice existe. El orden en el que están escritas las cosas afecta su significado. Es como las palabras. A veces el orden que está escrito en una oración cambia el significado como lo escribas, el orden que escribas las palabras. Es lo mismo. Bueno. Para terminar, con conjuntos por hoy, y después vamos a empezar a demostrar cosas la que viene. Hoy simplemente una introducción, para introducir los conceptos. Le dejo de ejercicio esto. Y lo hacemos la que viene. Demostrar que A es igual a B. Sí, solo sí. A ver cómo se pelean con él. A incluido en B. Y B incluido en A. Y además le voy a dejar escritas dos definiciones, la de la intersección y la de la unión. De conjunto. Vieron que, por ejemplo, yo acá ya puse A, B, y no dije que son A y que son B. Me dije, sean A y B conjuntos, porque pues ya venimos trabajando de esa manera. A mí me ocuparía mucho espacio estar aclarando cada vez que A y B son conjuntos. Bueno, son la misma letra que venimos usando para designar conjuntos desde antes, ya no lo aclaro. Pero para escribirlo bien, les voy a decir, sean A y B conjuntos. Y vamos a poner dos definiciones y con esto terminamos. Definición. Vamos a definir qué es la intersección de los conjuntos. Y ustedes me la van a decir. La intersección son los elementos en común, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Cómo lo escribo contigo? Los elementos en común a A y a B. Tenían los X, ¿vale? ¿Qué? Los elementos en común. ¿Qué tiene que pasar con los X? Están en uno y en el otro. Está el que X pertenece a A y el otro ahí es el de lógica. Ahí va a tener la definición de intersección. Y acá va a haber la definición de unión.
La unión, dicha así con palabras, es juntar todos los elementos de A y B en una misma bolsa, ¿no? La unión de los conjuntos es juntar todos esos elementos y considerarlos todos juntos. Serían los elementos que... Tengo que considerar todos los elementos que están en A o que están en B, digamos. Cualquiera de los... O que estén los dos a la vez. Entonces, ¿qué escribo yo adentro? Entonces, aquí está el que quiere. Yo no sé si no se animan a decirme la respuesta porque es muy tonta la pregunta, o no saben lo que es la unión. Yo le escribo, tiene que estar en uno o en el otro. X pertenece a A, o X pertenece a B. Eso es la unión. Hacemos dos ejemplos y terminamos. Es como juntar. Juntarlos, Es como agarrar. unirlos. Es como agarrar las cosas, pero separar. Ahí va. No, bueno, vaciar lo que tienen en una más grande. Vamos a hacer con conjunto de números. Dale, 1, 2, 3, 4. Este será, suponete que este será, suponete que este será B. Todos los elementos de A y B sin repetirse, ¿verdad? Como es la intersección. Es otro conjunto. ¿Cuál va a ser la intersección en ese caso? Los 4, solamente ese conjunto. Los elementos que están en ambos a la vez. Y la unión va a ser todos juntos. Del 0 al 4 y 6, ¿no? No, el 3, sí. La que viene vamos a probar esto, ojalá que alguien lo pruebe y traiga una demostración, y también vamos a probar propiedades de las operaciones. Por ejemplo, esto. A intersección B unión C vale la distributiva, este por este más este por este. Nada más que no es un más, sino que es una unión, y no es un por, sino que es una intersección. Este por este. Ahí dice este por este. Más este por este. Este es el por. Y también vale la distributiva al revés. Y con eso terminamos. Por hoy. Si yo hago A unión, no unión de B intersección C, y bueno, como este con este, intersección, este con este, unido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a demostrar cosas, a practicar demostraciones con conjuntos. Bueno, eso. Bueno, termino por hoy. En el libro hay lugar donde leer esto, ¿no? Conjunto. Ya picharon, ¿no? En el Carena hay. Está. Hay para leer de ahí. El siguiente capítulo, ¿eh? No, profe, que la pase muy bien. Dale, hasta luego. Bueno, gente, suma ahí, abrazo, vamos arriba. Yo morí. Chao.